Reparación de un polímetro Philips modelo UTS-001. Hola amigos de YouTube, aquí seguimos con este polímetro de la marca Philips modelo UTS-001 al cual le vamos a hacer la calibración. La calibración de este polímetro no es una calibración sencilla porque fijaros la cantidad de funciones tiene. Tiene funciones de voltios, funciones de ohmios, funciones de microamperios, todo en continua, todo en alterna y tiene un montón de escalas. Tiene un montón de escalas, entonces no es sencilla. Como hemos cambiado los potenciómetros de ajuste que tenía, pues lo primero que vamos a hacer va a ser hacerle un chequeo para ver en qué estado se encuentra la calibración y qué error tiene ahora mismo. Y luego cuando veamos el error que tiene, pues ya determinaremos las acciones para calibrarlo. Así que voy a preparar el montaje. Ya he abierto aquí ficha en la libreta, sobre todas las tareas y todos los datos que tengo que tomar para poder hacer la calibración lo mejor posible. Y nada, vamos a preparar todo. Lo primero de todo que tenemos que hacer, y como podéis ver, es el ajuste del cero mecánico. La punta de la aguja esta tiene que estar encima del reflejo en el espejo y encima del infinito. Así que voy a girar el tornillo de ajuste mecánico del cero para colocar la aguja ahí justamente. Como podéis ver, ya tengo colocada la aguja encima de su reflejo en el espejo y encima de la rayita que señala al infinito. Estamos ahora mismo en la escala de 0,3 voltios corriente continua. Y como podéis ver, no llegamos a los 0,3 voltios que estarían aquí al final, 0,3 voltios. Y en el polímetro tenemos 0,301. Luego tenemos la escala por debajo. Vamos a tomar nota del valor. Ya he tomado nota de los datos, 0,3 voltios de la escala, 0,301 en el polímetro digital, 0,295 en el polímetro Philips. Ahora estamos aquí en la escala de 1 voltio, corriente continua. Y como podéis ver, tampoco llegamos al final de escala. Nos quedamos cortitos. Y aquí tenemos 1.0000 o 0,9999. Así que vamos a tomar nota de los datos y seguimos. Ya he tomado nota de los datos anteriores. 1 voltio de escala, 0,999 en el polímetro digital, 0,982 en el polímetro Philips. Ahora estamos en la escala de 3 voltios corriente continua. Y como podéis ver, nos quedamos un poco cortitos. Y aquí tenemos en el polímetro 3,00 voltios. Así que vamos a tomar nota de los valores como siempre. Ya he tomado nota de los datos, 3 voltios en la escala, 3 voltios en el polímetro digital, 2,96 en el polímetro Philips. Ahora vamos a pasar la escala de 10 voltios, que la tenemos aquí. Y como vemos, nos seguimos quedando cortitos, no mucho, pero algo de cortitos nos quedamos ahí en la escala. Donde más se nota es aquí arriba, que no llegamos al 0. Y aquí tenemos 10 voltios clavados. Así que vamos a tomar nota. Escala de 10 voltios. 10 voltios en el polímetro digital. 9,85 en el polímetro Philips. Vamos a cambiar de escala a la siguiente. Ya estamos aquí en la escala de 30 voltios corriente continua. Y la verdad es que nos estamos aproximando bastante más. A ver si afino la imagen. Pero llegamos todavía cortitos al 0. Estamos casi en el 0, pero cortitos.
Y aquí tenemos en el digital 29,98, 29,99, o sea, 30 voltios prácticamente. Bueno, pues vamos a tomar nota de los valores y seguimos. Ya estamos en la escala de 100 voltios, que podéis verla ahí. Y ahora nos encontramos sobrepasados de la escala de 100 voltios. Ahí podéis ver en el polímetro digital que tenemos 100.2, pero ese punto 2 no es como para que excediéramos tanto voltaje en la escala. Así que lo que voy a hacer va a ser tomar como referencia la escala del 100 del Philips y medir la tensión por defecto en el polímetro digital. Ahí podéis ver que ya estoy calado justo en el 100 y aquí tengo 98,4, 98,5. Así que me tomo nota de los datos y ya sé que a partir de esta escala de los 100 voltios voy por defecto, por exceso. Me encuentro ahora mismo en la escala de 300 voltios, ahí más o menos, tengo la rayita. Y como podéis ver aquí tengo 274,1. ¿Vale? Bueno, pues me voy a tomar nota de los datos y a la libreta. Ahora mismo me encuentro en la escala de 1000 voltios, 1 kilovoltio, la veis ahí. Estoy en 400 voltios porque a más no me llega el variac. 400 voltios en el polímetro analógico. Y sin embargo aquí tengo 293. O sea que esta escala está muy en exceso. Y con esta última medida he terminado todo lo que es la escala de voltios en corriente continua. ¿De acuerdo? Y ya me he dado cuenta de que mido de más en la escala de 1 kilovoltio y 300 voltios. Y tengo defecto, y en la escala de 100 voltios. Y tengo defecto en la escala de 30 a 0,3 voltios. Bueno, ¿para qué se debe eso? Pues a que el sistema de medida desde 0,3 hasta 30 voltios es un sistema de medida que lleva interno el polímetro y es diferente de la escala de medidas de 100 voltios, 300 voltios y 1 kilovoltio. Porque estas tres pues habrá que calibrarlas de otra manera distinta a como voy a calibrar estas escalas de aquí. Ahora lo que voy a hacer va a ser calcular el error. Ya veis que tengo exceso de aquí para abajo, en la escala de 100 voltios y en la escala de 300. Me falta por apuntar los datos de 1000. Pero en estas escalas, la que va desde el 0,3 al 30, voy con defecto. Esto sí es regulable. Esto sí es regulable y ajustable con el propio polímetro. Aquí tenemos ya los cálculos del error que me da. De aquí para arriba son escalas que tienen defecto y de aquí para abajo son escalas que tienen exceso. Entonces, en las que tienen defecto tenemos un error del 2%. Estaríamos dentro de norma. Pero vamos a ver si podemos afinarlo y dejar esto como un violín Stradivarius de la mejor madera. En la segunda escala tenemos 1,70%. En la siguiente 1,3%. En la siguiente 1,5%. Y en la siguiente tenemos 0,66%. Y estas de aquí que tienen un sistema distinto de ajuste, este lo vamos a tratar aparte y lo veremos después. Y para ajustar estas escalas de aquí, calculamos el error medio, que es del 1,33%. Este error casi nos coincide con la escala de 3 voltios. Luego vamos a ajustar sobre la escala de 3 voltios y este error lo vamos a llevar a 0. Al llevar este error a 0, estas escalas que tienen más tendrán 2% menos 1,33, 1,70 menos 1,33, 1,5 menos 1,33 y 0,669 menos 1,33, que no sé ahora mismo lo que me sale, pero que digamos que esta escala va a medir un poquito de menos, a cambio de que las otras escalas midan más aproximado donde tienen que medir. O sea, es una compensación lo que vamos a hacer. De tal manera que vamos a repartir el error que hay entre todas las escalas, lo vamos a repartir entre todas las escalas para afinar lo más posible la precisión de todas las escalas. 1,33% hay que corregir en la escala de 3 voltios. ¿Y cuánto es esto? Pues vamos a calcular cuánto es el voltaje que nos tiene que medir en el polímetro para corregir este error, que es muy sencillo. Es llevar, cuando pongamos en la escala de 3 voltios, medir en el polímetro digital 3 voltios y ajustar el polímetro Philips para que nos dé justo 3 voltios.
más sencillo, imposible. Porque hemos tenido la suerte de que nos coincide con esta escala. Porque ese 0,03% es despreciable. Así que vamos a aprovecharnos de esta característica de la escala de 3 voltios para ajustar todas. Ya estamos aquí en la escala de 3 voltios. Y como podéis ver, no llegamos a la lectura de 3 voltios. Nos falta un poquito. Y en el polímetro digital tenemos 3 voltios. A veces se pone 2,9999, pero eso es porque está ahí justito. Pero con esa lectura nos vale y nos sobra. Voy a proceder a realizar el ajuste de la escala para llevarla a los 3 voltios. Pero no vais a poder ver cómo lo hago porque tengo que soltar la cámara ya que no tengo 4 brazos. Y muchas veces la verdad es que me vendría muy bien tenerlos. Ya lo tenemos, escala de 3 voltios, la aguja está clavada encima del 3 y tenemos 3 voltios aquí. 3 voltios bailantes, pero 3 voltios. Bueno, pues ahora vamos a repasar todas las escalas otra vez, como antes, para ver cómo nos ha quedado ahora la escala en cuanto a las lecturas. Nos encontramos en la escala de 0,3 voltios, ahí podéis ver la aguja clavada prácticamente encima del 0,3, aquí. Y aquí en el polímetro digital tenemos 0,3, 0,301. Vamos a la siguiente escala y vamos a tomar nota de estos valores. Nos encontramos ahora en la escala de 1 voltio y ahí podemos ver que estamos prácticamente clavados encima de 1 voltio. Y en el digital tenemos 1.003. 3 décimas, centésimas, milésimas. 4 milésimas. 4 milésimas de voltio, que eso no va a ninguna parte. O sea que muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente escala. Aquí estamos de nuevo en la escala de 3 voltios, la que hemos ajustado antes. Ahí estamos encima de los 3 voltios. Y aquí tenemos 3 voltios 9 milésimas, casi 10. Tampoco es un voltaje excesivo que vaya a ninguna parte esas 10 milésimas. Luego, por mí, perfecto. Vamos a la siguiente escala. Ya estamos en la escala de 10 voltios. Estamos clavados prácticamente encima de 10 voltios. Quizás un pelincín altos, no pasa nada. Y aquí estamos en 10 voltios y 4 centésimas. Así que, bueno, por mí estamos prácticamente perfectos. Perfectos. Sigamos. Y ahora ya estamos en la última escala de 30 voltios. Digo la última porque es la última que se ajusta junto con todas las escalas. Estas, vuelvo a repetir, que se ajustan aparte. En la escala de 30 voltios. Ahí estamos prácticamente encima de 30 voltios. Y aquí tenemos 30 voltios, 8 centésimas, 10 centésimas. No, una décima, 9 centésimas, 8 centésimas. Bueno, 30 voltios prácticamente. Y aquí tenemos 30 voltios prácticamente. Así que hemos ajustado perfectamente los voltajes. Ahora vamos con estas escalas de aquí, que esto lleva a otro sistema y ahora veremos a ver cómo lo hacemos. Aquí podéis ver que he hecho una corrección a la resistencia de 3,5 megaohmios. Y ahora, pues según valor calculado, ya debo de poder medir bien en la escala de 100 voltios. Vamos a comprobarlo. Estoy en la escala de 100 voltios, podéis verlo ahí, 100 voltios. Me voy a alinear, estoy justo encima del 100 voltios. Y aquí tengo 100.6. Luego tengo un 0,6% de error. Más precisión, yo creo que no interesa ya toquetear más. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente escala, a ver si la corregimos también. Ahora estoy en la escala de 300 voltios, podéis verlo ahí. Aquí tengo por encima de los 300, estoy midiendo un valor por encima de los 300. Y aquí tengo 300.3. Y aquí, a ver si puedo afinar un poquito la imagen. Ahí lo podéis ver que la raya está por debajo de la aguja. Veis que la aguja está ahí y el 300 está ahí. Bueno, pues vamos a corregirlo. Ya hemos hecho la corrección a la resistencia de 10 megaohmios del circuito de 300 voltios. Ahora vamos a comprobar a ver si ya podemos medir 300 voltios con precisión.
Estamos en la escala de 300 voltios. Me voy a alinear con la aguja. Ahí lo podéis ver. 300 voltios señalando 300 voltios. Y aquí tenemos 300.7, 300.6, 300.5. O sea, una media de un 0,6% de error. O sea que por mí, muy bien, muy bien. Sigamos con la siguiente escala que nos queda, que es la de 1000 voltios, que la tengo que ajustar a 400. Estamos ahora en la escala de 1000 voltios. Aquí tenemos, me voy a alinear, 420 voltios, los tenéis ahí, son 400 más una división, 420 voltios. Y aquí tenemos 379,3, que son prácticamente 380. Luego entonces tenemos que hacer que la aguja baje dos divisiones, porque tendríamos aquí 200, 300, 320, 340, 360, 380. Dos divisiones hacia abajo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos, porque aquí va a haber más problema. Aquí va a haber más problema porque la resistencia que tengo que modificar es de 35 megaohmios. Y eso son muchos, muchos megaohmios. Aquí podéis ver la corrección que he hecho a la resistencia de 35 megaohmios, que es esta gordota que hay aquí. Por eso tiene 35 megaohmios, por eso es así de gorda. Y ahora vamos a probar a ver si por fin podemos medir pues aproximadamente 380 voltios con precisión. Bueno, pues aquí lo tenemos ya, 1 kilovoltio en la escala, y aquí me voy a alinear lo mejor posible porque no es fácil alinearse con el móvil. Tenemos 200, 300 en esta división, 320, 340 y estamos justo encima de la línea de 360. 360 voltios y aquí en el polímetro digital tenemos 360 voltios prácticamente. Tengo la energía eléctrica un poco bailona ahora en estos momentos y además la tengo baja porque no me llega a los 380. Pero bueno, con esto me vale. Me hubiera gustado más ajustar a los 1000 voltios, porque siempre es más fácil detectar el defecto al fondo de la escala que aquí. Pero como no tengo la fuente de 1000 voltios, pues nada, una cosa que me tengo que hacer en el futuro. Y ya tenemos todo lo que es la escala de voltios de corriente continua lo mejor ajustada posible. Vamos, que no tengo ninguna envidia ahora mismo entre estas escalas cómo funcionan y mi polímetro digital. Prácticamente me dan la misma lectura. En el próximo vídeo veremos la siguiente escala que vamos a ajustar. Y nada más, espero que os haya gustado lo que habéis visto hasta aquí. Recibir todos un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.